Bienvenidas y bienvenidos a este análisis para The Monday Market. La semana pasada fue de esas que mantienen al filo del asiento, ¿no? Con toda la atención puesta en el simposio de Jackson Hole, datos económicos que parecían jugar al despiste y, bueno, una volatilidad que sacudió sobre todo al sector tecnológico. Efectivamente, el ambiente previo a Jackson Hole era de cautela, casi palpable. Los mercados contenían la respiración esperando la señal de Jerome Powell. Y vaya que la dio. Su discurso del viernes no solo marcó la semana, cambió drásticamente el tono y las expectativas. Hoy vamos a desmenuzar precisamente eso. ¿Qué dijo? ¿Por qué fue tan relevante? ¿Cómo reaccionó el mercado? Y, pues, ¿qué nos espera? Excelente. Entremos de lleno entonces. El epicentro de todo fue, sin duda, Jackson Hole. ¿Cuál fue el mensaje clave que, digamos, cambió el juego? El mensaje fue un giro dovish bastante claro. O sea, una postura más acomodaticia, menos restrictiva por parte de la Fed. Powell señaló explícitamente que un recorte de tasas en septiembre está, sobre la mesa. Utilizó una frase crucial. El balance de riesgos parece estar cambiando. Esto indica que ahora ven mayores riesgos a la baja para el empleo. Describió una situación inusual en el mercado laboral. Reconociendo una desaceleración tanto en la oferta como en la demanda de trabajadores. Es un matiz importante, fíjate, porque sugiere que la Fed está dispuesta a actuar para sostener el empleo, incluso si la inflación no está completamente domada. Interesante ese foco en el empleo. ¿Y qué dijo sobre la inflación? Especialmente con el tema de los aranceles que estaba ahí en el aire. Este cambio puntual en el nivel de precios, que no necesariamente una aceleración sostenida de la inflación subyacente, aunque, hay que decirlo, admitió la incertidumbre, ¿no?, de esa predicción. Otro punto fascinante fue la revisión del marco de política monetaria. Eliminaron referencias a buscar compensar la inflación pasada y quitaron la palabra déficits al hablar del empleo. O sea, un lenguaje más equilibrado. Exacto, volviendo a un lenguaje más equilibrado sobre sus dos mandatos. Esto, sutilmente, relaja las condiciones que ellos mismos se ponían para mantener las tasas altas. Y la reacción del mercado, pues no se hizo esperar. Se habló de un stick safe, ¿no? Como en el hockey, salvando la semana, casi en el último minuto. Vimos eso en los números. Totalmente. Fue un vuelco notable. El S&P 500, que venía de 5 días seguidos de caídas, experimentó un fuerte repunte intradía el viernes. ¿De cuánto más o menos? Cercano al 1.6% según algunas métricas. Aunque si miramos el cierre semanal, las cifras varían un poco. Schwab reporta una ganancia modesta, plus 0.26%, pero otras fuentes la ponen más cerca del plus 1.87%. Lo fundamental, más allá de la cifra exacta, es que el índice alcanzó un nuevo máximo histórico. Cerró cerca de los 6.570 puntos. El Dow Jones también marcó récord. ¡Wow! El Nasdaq, que había sufrido a mitad de semana por la debilidad de algunas tecnológicas grandes, recuperó terreno. Terminó la semana con un alza del 1.78%. Y el Russell 2000, el de las pequeñas y medianas, tuvo un rally espectacular el viernes, subiendo más del 3.8%, casi 3.9%. Ese repunte del Russell 2000 y el nuevo máximo del S&P sugieren algo más que un alivio, quizás una mejora en la amplitud del mercado. Exacto, justo eso. A pesar de la venta que vimos a mitad de semana en nombres clave como Nvidia, AMD, Palantir, Meta, donde algunas cayeron fuerte, más del 5%. Sí, hubo presión ahí. Pero la estructura general del mercado se mantuvo. Lo que vimos no fue una huida masiva del riesgo, sino una rotación. Y tras el discurso de Powell, esta rotación se acentuó hacia sectores más cíclicos. Consumo discrecional, industriales, energía, financieras, tomaron la delantera. Y aquí viene un dato clave que refuerza tu punto sobre la amplitud. El índice S&P 500 Equal Weight, el SPXW. El que les da el mismo peso a todas. Ese mismo, que es un mejor termómetro de la salud general del mercado, también alcanzó un nuevo máximo histórico. Es como si las otras 493 acciones del S&P finalmente se pusieran al día. Históricamente, una amplitud creciente es una señal más saludable, más sostenible para una tendencia alcista. Entendido. Y más allá de Powell, ¿qué otras tesas tuvimos la semana pasada en términos de datos económicos, bonos? ¿Qué pasó ahí?
En cuanto a bonos, dólar y volatilidad, la reacción fue la clásica de un escenario risk-on, después de una Fed más dovish. Los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron de forma significativa. El rendimiento del bono a 10 años bajó hasta el 4.20%. Que eso ayuda a las acciones, ¿no? Claro, abarata el costo del dinero y apoya las valoraciones. El dólar se debilitó notablemente. El índice DXY cayó a la zona de 96.20. Eso beneficia a las multinacionales de EEUS y a mercados emergentes. Y la volatilidad, el VIX, se desplomó a 14.22. Muy bajo. Muy, muy bajo. Sugiere complacencia, quizás excesiva, pero refleja la tranquilidad que trajo Powell. Incluso las criptomonedas reaccionaron, fíjate. Bitcoin y Ethereum repuntaron tras el discurso, aunque en el balance semanal Bitcoin cerró con una ligera baja, menos 1.86%, y Ethereum sí logró una ganancia, plus 2.67%. ¿Y los datos económicos acompañaron este giro de la Fed o...? Fueron mixtos, la verdad, pero con sorpresas positivas que quizás le dieron a Powell algo de margen. La gran sorpresa fue el PMI manufacturero de S&P. Marcó 53.3 puntos. Mucho mejor de lo esperado. Muchísimo mejor. Se esperaba 49.7 y está cómodamente en expansión, arriba de 50. El PMI de servicios también superó previsiones, 55.4. Por otro lado, las solicitudes de desempleo iniciales y continuas subieron un poquito más de lo anticipado. Eso se alinea con la preocupación de la Fed por el mercado laboral. Pero sin alarmar. No fueron cifras alarmantes. El índice de indicadores adelantados, el LEI, cayó 0.1%, en línea con lo esperado. Y bueno, es importante recordar que ya veníamos de datos de inflación, IPC e IPP de semanas anteriores que mostraban una ligera moderación. Eso probablemente preparó el terreno para Powell. También tuvimos resultados de minoristas importantes. ¿Qué nos dijeron? Sobre el consumidor, la inflación. Nos dieron una imagen bastante matizada. Walmart, WMT, cayó un 3% en la semana. Superó en ventas comparables en Estados Unidos, que es bueno, plus 4.6%, y elevó su guía de ventas netas, pero falló en ganancias por acción. Y aquí lo relevante. Su CEO, Doug McMillon, lanzó una advertencia directa. Dijo, nuestros costos de productos están subiendo. Uy, esa advertencia, echando más leña al fuego del debate inflacionario. Exacto. Por otro lado, Lowe's, LOW, tuvo buena semana. Subió 5% tras superar estimaciones y elevar guía, pero Target, TGT, cayó más del 5%. Aunque superó ligeramente expectativas, el mercado no reaccionó bien. Y además, anunciaron cambio de CEO para 2026. Muestran un consumidor selectivo y presiones de costos que siguen ahí. Hablando de presiones, el debate sobre si el mercado está caro sigue vigente, ¿no? ¿Qué argumentos vimos esta semana? Es un tema recurrente, y con razón. Métricas como el indicador Buffett, capitalización de mercado contra PIB, están en máximos históricos, como 211%. Los múltiplos precio-beneficio, el PE del S&P 500, también están elevados. Hablamos de 29.4 veces las ganancias pasadas, el TTM, y 23.2 veces las futuras estimadas, el forward. Que están por encima del promedio histórico. Sí, por encima de los promedios que andan por los 19-21. Sin embargo, hay argumentos sólidos que justifican, al menos en parte, estas valoraciones. El crecimiento de las ganancias corporativas sigue siendo muy fuerte. El 83% de las empresas superaron expectativas este trimestre, con un crecimiento promedio del 7.6%, un 10% interanual. El crecimiento de ventas también es robusto, plus 5% interanual. Los márgenes de beneficio están en máximos desde 2021, 12.6%, y la economía de Estados Unidos ha mostrado resiliencia, plus 4.3% interanual los últimos 5 años. Es la paradoja que mencionabas antes. Valoraciones altas, pero figuras como Warren Buffett siguen comprando, aunque selectivamente. Exactamente. Buffett, vía Berkshire Hathaway, compró más de 5 millones de acciones de United Health, UNH. Aumentó posiciones en Chevron, CBX, y en constructoras de viviendas como NBR, Lennar, DR Horton. Esto sugiere que, incluso en un mercado que se percibe caro, sigue habiendo oportunidades si se busca valor específico. Otro punto macro interesante que se comentó fue la liquidez global.
medida por el M2. Un análisis señaló que este indicador, que a veces adelanta al S&P por unas 10 semanas, alcanzó un pico y empezó a bajar. ¿Una señal de advertencia, quizás? Sí, una bandera amarilla, digamos. Sugiere que podríamos enfrentar vientos en contra desde el lado de la liquidez hacia finales de año, aunque ahora el mercado celebre el giro de la Fed. Interesante contrapunto. Y en el frente geopolítico y tecnológico, ¿algo más allá de los aranceles? Ando el precio del petróleo como argumento. Se mantuvo bajo, 61.8, 62.4 dólares. Eso no suele cuadrar con una crisis geopolítica mayor inminente. ¿Y la subida reciente del crudo? Se atribuyó más a la disminución de reservas estratégicas en EU. En tecnología, el ruido alrededor de la IA continúa. El analista Dan Ives publicó su lista de 30 acciones clave en IA. Pero lo que más movió al sector fue un informe del MIT que cuestionaba el retorno de inversión de la IA generativa. Decía que el 95% de las organizaciones no veían retorno en ingresos. Eso debió poner nerviosos a algunos. Sí, eso, junto con la enorme expectativa por los resultados de Nvidia de esta semana, generó nerviosismo. Vimos volatilidad en nombres como Palantir, PLTR, donde Citron Research aumentó su posición corta. Y para cerrar la semana pasada, la noticia de Intel y el gobierno. Sí, se confirmó que el gobierno de EUS tomará una participación del 10% en Intel y NTC a través del CHIPS Act, buscando impulsar la producción nacional de chips. Además, SoftBank invertirá 2.000 millones. Es una movida significativa, refleja una política industrial más activa, pero que también abre el debate sobre el intervencionismo estatal. Vaya semana. Ahora, mirando hacia adelante, después del bálsamo de Powell y el rally del viernes, ¿qué podemos esperar para los próximos días? ¿Se mantiene el impulso o podríamos ver una toma de beneficios? ¿El clásico vender con la noticia? El sentimiento ha mejorado, sin duda, pero no estamos en una euforia desmedida. El índice Fear and Greed está en 61, que es optimismo, pero no avaricia extrema. Como decíamos, el VIX en 14.22 sí es un nivel muy bajo. Podría indicar complacencia. ¿Eso es bueno o malo? Es mixto. Significa que la cobertura, comprar opciones put, es relativamente barata, pero también implica que cualquier sorpresa negativa podría provocar un repunte rápido de la volatilidad. Las expectativas de recorte de tasas ya están muy incorporadas. Los futuros de fondos federales descuentan una probabilidad del 87% de un recorte de 25 puntos en septiembre. La mejora en la amplitud del mercado es positiva, con el 71% de las acciones del S&P 500 ahora por encima de su media móvil de 50 días. ¿Qué tenemos en la agenda esta semana que pueda, confirmar o desafiar este optimismo? La agenda macro es más ligera que la anterior, pero tiene citas cruciales. El martes, confianza del consumidor. Miércoles, pedidos de bienes duraderos. Jueves, la segunda revisión del PIB del Q2 y las solicitudes semanales de desempleo. Pero el plato fuerte llega el viernes, el dato de gasto en consumo personal, el PCE. El favorito de la Fed. Exacto, y la clave dentro de ese dato es el Core PCE, el subyacente, sin alimentos ni energía. Si este dato muestra moderación continua, validará la postura de Powell. Si sorprende al alza, podría agitar las aguas. Ese mismo día conoceremos también ingreso personal y la lectura final de sentimiento de la Universidad de Michigan. Y la temporada de resultados prácticamente ha terminado, pero queda un nombre que puede mover el mercado por sí solo. Justo, Nvidia. Aunque el 95% de las empresas ya reportaron, esta semana le toca Nvidia, NVDA, el miércoles después del cierre. Es sin duda el evento corporativo más esperado. Su peso en el S&P 500 es enorme, como el 8.1%, y su narrativa es central para el auge de la IA. Sus resultados y sobre todo sus previsiones serán examinados con lupa. También reportan otras tecnológicas relevantes, CrowdStrike, Snowflake, Dell, Marvell Technology, y minoristas como Dollar General y el gigante chino Alibaba. Mencionaste el riesgo de mensajes contradictorios desde la Fed. ¿Escucharemos a otros miembros esta semana? Sí, y ese es un punto de vigilancia importante. Tendremos a Neil Kashkari el martes, Rafael Bostic el miércoles y la gobernadora Michelle Bowman el jueves. Siempre existe la posibilidad de que sus mensajes no estén perfectamente alineados con el tono más dovish de Powell o que quieran matizar las expectativas. Cualquier disonancia podría generar volatilidad. Desde la perspectiva técnica, ¿qué niveles hay que observar tras alcanzar nuevos máximos? El S&P 500 cerró cerca de esos 6.570 puntos.
La clave ahora es que se mantenga por encima de esa zona y del máximo anterior, alrededor de 6.481, para confirmar la ruptura alcista. Soportes inmediatos estarían en la zona de 6.500-6.520 o en la media móvil de 20 días, que aguantó la semana pasada. El RSI, el índice de fuerza relativa, está en 72. Indica sobrecompra moderada. Sugiere que el potencial alcista a muy corto plazo podría ser limitado sin consolidar un poco. ¿Y el VIX tan bajo? Como comentamos, señal mixta. El índice dólar, el DXY, tras romper el soporte de 97, parece apuntar ahora a la zona de 95.0-95.5. En cripto, Bitcoin sigue consolidando bajo 120K, mientras Ethereum muestra algo más de fortaleza relativa. Hay otro factor que mencionaste antes y que podría jugar un papel en las próximas semanas, la estacionalidad de las recompras de acciones. Correcto. Hay análisis de estacionalidad que sugieren que la actividad de recompra de acciones propias por parte de las empresas suele disminuir desde finales de agosto hasta mediados de octubre. Estas recompras son una fuente importante y constante de demanda para las acciones. Su ausencia relativa durante este periodo podría actuar como un ligero viento en contra, ¿no? Especialmente si faltan otros catalizadores. Es un factor técnico a tener en cuenta. Entonces, si tuvieras que resumir los principales riesgos para esta semana, ¿cuáles serían? Riesgo número 1. Una sorpresa negativa en el Core PCE del viernes. Si la inflación subyacente no colabora, podría poner en duda el recorte de septiembre. Otro riesgo es el agotamiento técnico. Tras un rally fuerte siempre puede haber toma de ganancias, sobre todo si Nvidia no cumple las altísimas expectativas. También está el riesgo de que otros miembros de la Fed moderen el entusiasmo, como ya dijimos. Y, bueno, siempre está el cisne negro potencial de un shock geopolítico inesperado, aunque parezca menos probable ahora. Bien, entonces el resumen es: semana pasada con cambio de guión importante, Powell más acomodaticio, mercados a nuevos máximos. Pero la fiesta no está garantizada. Ahora, toda la atención se centra en si los datos clave de esta semana, especialmente la inflación PCE y los resultados cruciales como los de Nvidia, van a validar este nuevo optimismo. Exactamente. El mercado celebró la señal de que la Fed está más preocupada por el empleo y dispuesta a bajar tasas. Pero esa celebración necesita fundamentos que la respalden. Necesita que la inflación subyacente siga controlada y que las ganancias de las empresas, sobre todo las líderes, sigan siendo sólidas. La combinación de valoraciones exigentes, VIX muy bajo y esa posible menor actividad de recompras introduce elementos de cautela. Invitan a no bajar la guardia. Y para dejar una reflexión final a nuestra audiencia de The Monday Market, con la Fed ahora poniendo un énfasis más explícito en los riesgos para el empleo, incluso mientras reconoce presiones inflacionarias como las de los aranceles, ¿cómo debería un inversor plantearse el equilibrio? Por un lado, buscar oportunidades en un entorno que podría ser de tasas más bajas, pero por otro, protegerse de una inflación que quizás no sea tan pasajera como la Fed espera. Recordando experiencias recientes, ¿no? Donde la inflación fue más persistente. Esa es sin duda la pregunta